El dólar mayorista subió cerca del 20%, pero la inflación solo avanzó un 5,9%. Esto significa que el traspaso a precios fue muy bajo, de alrededor del 30%, el más acotado en los últimos episodios de devaluación, lo que confirma un impacto moderado del dólar sobre la inflación. Es por eso que la tenemos nuevamente a Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, para hablar de este tema. Yani, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Para entender un poquito de esto, subió el dólar, pero hubo un impacto leve en los precios. Exacto, como bien lo mencionabas. A ver, tengamos presente lo siguiente. Sí. La devaluación, en realidad la depreciación, porque no fue una medida que tomó el gobierno o el claro. Banco Central, ¿sí? Sino que fue el mercado el que movió el tipo de cambio, solamente en el mes de julio mostró una variación del 14%. O sea, la depreciación del peso fue del 14%. Sin embargo, ¿sí? Vayamos a ver qué pasó con lo que sería el índice de precios minoristas, que es el precios a consumo o IPC, del mismo mes. La variación solo fue del 1,9%. Y más aún, la inflación núcleo, que es la que no está afectada ni por cuestiones estacionales, ni por cuestiones de regulaciones, porque todavía estamos, en el caso de servicios, eliminando las regulaciones. Sí. Lo que vemos es un 1,5, o sea, por debajo de la inflación general. Y si sacamos, ¿sí?, el promedio móvil trimestral, estamos en 1,8. Seguimos por debajo del IPC. Tengamos presente que este 1,5 de inflación núclea es el más bajo desde noviembre del 2017. Claro, eso estábamos y cuando voy a ver, ¿sí? Perdón. No, sí, te decía que eso estábamos teniendo en cuenta que es un número relevante, ¿no? Sí, y más aún, fíjate la diferencia. Cuando vos comparás cómo se movieron los precios de los bienes y cómo se movieron los precios de los servicios, ves que en julio los bienes actualizaron sus precios un 1,4% y los servicios un 3,1%. Voy a aclarar, esto es un promedio ponderado de una canasta que mide el INDEC. Probablemente en nuestro bolsillo sintamos otra cosa, ¿sí? Es importante aclararlo, porque no todos nos afecta la variación de precios de la misma manera, no todos consumimos de la misma manera y no todos consumimos lo mismo. Esto es un promedio ponderado de una canasta que se busca que se establezca o satisfaga necesidades básicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando nos metemos con el dato de la canasta básica total, que es la que establece la línea de la pobreza, es importante que la gente sepa que en ese caso no se está considerando los alquileres. Entonces, a ese valor que nosotros vemos hay que sumarle el alquiler, si uno tiene que pagar un alquiler. O si uno paga un crédito hipotecario hay que sumarlo. Esas cosas no están consideradas, ¿sí? Entonces, sí. Yo te iba a preguntar, Janina, porque es parte de los mensajes que nos van llegando. Esa suba o esa modificación en el dólar no se traslada a los precios o a las góndolas, pero sí se traslada a algún lado, o sea, uno la puede encontrar o la puede ver reflejada, no sé, pienso en servicios. Bueno, a ver, lo que estamos viendo es esto, que es el traslado a precios, que se conoce como pass-through. Lo que se está viendo es que el pass-through es bajo, o sea, el pasaje a precios es bajo, prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque la demanda también está muy reticente a convalidar aumento de precios. Claro. Tenemos un consumo bastante prudente de todo, de bienes y servicios. Gente que está buscando o está haciendo cambios. Esto es un dato, salió hace poquito una encuesta de Management and Fit, donde hablaba de que la gente está cambiando productos de primera marca por productos de segunda marca. No necesariamente porque algunos tengan problemas de ingresos, sino porque ante la incertidumbre quizás del contexto, de si, como todavía no se ve reactivación, si van a continuar o no continuar con su mismo trabajo, o cómo va a ser el flujo de ingresos en los próximos meses, prefiere en algunos casos ahorrar, ¿sí? Entonces hay un cambio en el patrón de consumo. Esto que hace que vos, como oferente, no tengas mucho margen para trasladar ese aumento de precios. Porque vos podés decir, mira, yo voy a pasar este aumento de precio, este aumento de lo que sería el tipo de cambio, lo voy a pasar. Pero después hay que ver quién me lo compra o quién convalida ese precio. Claro. Ahora, cuando vamos a ver el índice de precios mayoristas, vemos que ahí sí, en julio hubo un gran pasaje a precio, pero a nivel mayorista. Claro, así que este es el dato que se conoció ayer. Perfecto. Yani, ¿qué pensás que va a pasar, me imagino, en las elecciones de octubre con el dólar, no? Bueno, esa
pregunta la hacemos siempre y la verdad es que hay una cuestión que es estacional y que tiene que ver con esta situación particular de las elecciones. Vos hablaste de octubre, pero en la provincia de Buenos Aires hay elecciones en septiembre. Entonces la presión se empieza a sentir ya antes. ¿Por qué? Porque las elecciones de Buenos Aires van a jugar un papel significativo en la política nacional y van a tener un impacto pensando en las elecciones de octubre. Normalmente en un año donde hay un proceso electoral en la Argentina, cuando nos acercamos a esa fecha, lo que vemos es que los inversores desarman sus posiciones, ¿sí? Y se trasladan a lo que sería el dólar, porque buscan resguardo de valor. Ante posible movimiento se resguardan en el tipo de cambio. Entonces no sería llamativo que veamos que haya más volatilidad en el tipo de cambio a medida que nos acercamos a octubre. Es normal, es parte del proceso electoral. Y el tema de cómo van a responder los precios, sigo insistiendo, hay que ver el margen que da la demanda. Porque hoy, ¿qué te está pasando? Que el consumidor no te va a convalidar, ya sea porque quiere ahorrar o porque no puede gastar. Entonces se va a volcar a lo esencial y va a mirar mucho el precio. Yanni, te hago la última en referencia a esto que marcabas del precio y del consumidor y de lo que es este traslado. ¿Vos crees también que hace falta, no sé si el término es compromiso, pero que distintos empresarios también empiecen a entender eso y no dejen, si se quiere, el precio o una suba especulando con lo que puede llegar a pasar con el dólar? Digo, entendiendo que si no hay un traslado que es real y que el consumidor también se está adaptando, faltaría que la otra parte también entienda eso. Yo creo que el empresario ya se adaptó, porque si no hubiésemos visto que las subas en los precios de julio, fines de julio y principio de agosto hubiese sido mayor. Yo creo que ya el empresario se adaptó, yo creo que el empresario entiende de que no hay margen para estas subas, que no puede trasladar directamente cualquier movimiento a precios, porque lo único que va a hacer es seguir teniendo la mercadería en la góndola. Esta situación que se dio en algunos supermercados, donde los mismos supermercados le dijeron a los mayoristas: no te voy a aceptar lista de precio con aumento porque no vendo. Claro. No le conviene ni a ellos ni a la gente, entonces. Exactamente. Perfecto. Obviamente es un proceso largo que lleva mucho tiempo de reacomodar los precios relativos en la Argentina, porque por más que la inflación se desacelere, todavía tenemos ajustes de precio al alza y todavía falta tener... A ustedes les debe pasar igual que me pasa a mí. Van a ver un precio y no dudan si vale o no vale eso. Sí, 100%. Totalmente. Bueno, porque perdimos la noción de eso, de cuánto valen las qué cosas. Es caro y qué es barato. Bueno, lo podemos planear para la semana que viene, para charlar un poquito sobre eso. ¿Te parece, Yanni? Me parece perfecto. Buenísimo. Pero bueno, hasta que no tengamos claro qué es caro y qué es barato, vamos a estar todavía en esta situación ahí de consumo que está muy retraído. Incertidumbre total. Te agradecemos como siempre, Janina, la claridad. No, gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo grande. Pasaba con nosotros Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, con la fuerte suba del dólar, pero un impacto leve en los precios. No le conviene al empresario y tampoco a la gente.